¿Alguna vez te has preguntado cuál es la historia más perturbadora de toda la Biblia? Un relato tan oscuro que al terminar de leerlo, lo único que queda es el silencio. La respuesta puede sorprender a muchos, porque esa historia no se encuentra en los libros proféticos ni en visiones apocalípticas. Se halla en el libro de Jueces, un periodo caótico en la historia de Israel, donde la moralidad estaba corrompida y la justicia era inexistente. Los capítulos 19 a 21 de Jueces narran una historia que fácilmente podría estar entre los episodios más sombríos de la humanidad. Violencia, traición, un crimen atroz y un ciclo de venganza que culmina en una guerra civil. Es un pasaje que pocos predicadores mencionan en los púlpitos, pero que ofrece profundas lecciones sobre la degradación de un pueblo que se ha alejado completamente de Dios. Antes de continuar, necesito hacer una advertencia. Esta historia contiene eventos extremadamente perturbadores. Si eres sensible a temas como la violencia y la injusticia, procede con cautela. Pero si decides quedarte hasta el final, prepárate para un análisis que puede cambiar tu forma de ver no solo este relato, sino también el impacto de nuestras decisiones en el mundo que nos rodea. Vamos juntos a desentrañar esta historia. Imagina vivir en una sociedad donde no existen reglas claras, donde cada persona actúa según sus propios intereses sin rendir cuentas a nadie. Ese era el escenario en Israel alrededor del año 1100 a.C., durante el periodo de los jueces. No había un rey que estableciera leyes, y la nación oscilaba entre momentos de obediencia a Dios y periodos de total rebeldía. En ese contexto caótico se encuentra la historia de un levita, un hombre que pertenecía a la tribu encargada del servicio religioso en Israel. Él residía en la región montañosa de Efraín, al norte del territorio israelita, y había tomado una concubina de Belén de Judá, en el sur. La Biblia menciona que esa mujer lo abandonó y regresó a la casa de su padre, permaneciendo allí durante 4 meses. El texto no explica exactamente el motivo de su partida, pero el término utilizado sugiere que hubo un conflicto entre ellos. Después de ese periodo de separación, el levita decidió buscarla, viajando desde Efraín hasta Belén, una distancia de aproximadamente 100 kilómetros, un trayecto largo para la época, realizado a pie o con animales de carga. Al llegar a la casa del suegro, fue recibido con hospitalidad. El padre de la mujer insistió en que se quedara algunos días más, ofreciendo comidas y bebida, prolongando su estancia durante 5 días. Este detalle puede parecer insignificante, pero resultó ser crucial para los eventos trágicos que sucederían después. Si el levita hubiera partido el día que deseaba, tal vez la historia hubiera tomado un rumbo diferente. Pero al aceptar las insistentes peticiones del suegro, terminó retrasando su viaje de regreso. Cuando finalmente partieron, ya era tarde en el día, lo que los obligó a buscar un lugar seguro para pasar la noche. Esa demora los puso exactamente en el camino de Gabá, una ciudad de la tribu de Benjamín, donde encontrarían no solo rechazo, sino uno de los actos más brutales registrados en las Escrituras. El levita, que buscaba solo la reconciliación y un regreso tranquilo a casa, estaba a punto de convertirse en protagonista de uno de los relatos más oscuros del Antiguo Testamento. La llegada de la noche traía consigo una necesidad urgente: encontrar refugio. El levita, su concubina y el siervo avanzaban por el territorio de Benjamín cuando divisaron Jebús, la ciudad que más tarde se convertiría en Jerusalén. El siervo sugirió que pasaran la noche allí, pero el levita se negó. No quería hospedarse en una ciudad extranjera, donde las costumbres pudieran ser diferentes y la seguridad incierta. En cambio, optó por dirigirse a Gabaa, confiando en que entre los israelitas encontraría hospitalidad y protección. Al llegar a la ciudad, esperaban ser acogidos, ya que, en la cultura hebrea,
recibir a los viajeros era un deber sagrado. Sin embargo, algo extraño sucedió. Nadie ofreció refugio. Los viajeros permanecieron en la plaza, una escena inusual para un pueblo que valoraba la hospitalidad. Este detalle ya indicaba que la ciudad estaba corrompida, que los principios de solidaridad y acogida habían sido olvidados. Finalmente, un anciano, que ni siquiera era originario de Gabaa, sino un extranjero residente allí, percibió la situación y los invitó a pasar la noche en su casa. Ese hombre sabía que dejarlos en la plaza podría ser peligroso. Su gesto parecía garantizar que la noche terminaría en paz, pero lo que sucedió a continuación reveló la profundidad de la decadencia moral de aquella ciudad. Cuando la noche avanzó, un grupo de hombres perversos rodeó la vivienda, golpearon la puerta y exigieron que el levita les fuera entregado. Querían humillarlo, violentarlo, someterlo a un acto de abuso colectivo. Este comportamiento no solo era una demostración de crueldad, sino también una afrenta directa a Dios y a la justicia. En el mundo antiguo, tales actos eran símbolos de dominación y deshumanización. El anciano, en un intento desesperado por impedir este crimen, propuso algo igualmente revoltoso. Ofreció a su propia hija y a la concubina del levita a la multitud enfurecida, como si la dignidad de ellas valiera menos que la de un hombre. Esta actitud refleja la visión distorsionada de aquella sociedad sobre el valor de la vida humana. El levita, que hasta entonces había hablado poco, tomó una decisión cruel. Empujó a su concubina fuera de la casa y permitió que fuera entregada a los agresores. Lo que sucedió a continuación fue uno de los momentos más brutales registrados en la Biblia. La mujer fue abusada y torturada durante toda la noche. Cuando finalmente la soltaron al amanecer, ella, exhausta y herida, logró arrastrarse hasta la entrada de la casa, donde cayó con las manos extendidas hacia la puerta con la esperanza de ser acogida. La falta de hospitalidad fue solo el primer signo de la degradación de Gabaa. El verdadero problema era la completa ausencia de moralidad, la normalización de la violencia y la indiferencia hacia la vida humana. Lo que debía ser un refugio se convirtió en un escenario de horror. La ciudad, que debía proteger a los vulnerables, se volvió cómplice de uno de los episodios más oscuros en la historia de Israel. Esta historia no trata solo de un crimen atroz, sino de la quiebra de toda una sociedad. Cuando se abandonan los principios de justicia y compasión, se instaura el caos. Y esta verdad no se aplica solo a aquella época, sino a cualquier sociedad que rechace los valores de rectitud y respeto por la vida. Al amanecer, el levita abrió la puerta para continuar su viaje de regreso a casa. Sin embargo, ante sus ojos, encontró a su concubina caída en el umbral, con las manos extendidas como si, en sus últimos momentos, aún buscara ayuda. El silencio de ella fue la única respuesta a su frialdad. Sin demostrar ningún signo de luto o empatía, él simplemente dijo, «Levántate, vamos». Pero ella no respondió. Ante la tragedia, el levita tomó una decisión extrema. Llevó el cuerpo de la mujer a su casa y al llegar, tomó un cuchillo y lo desmembró en 12 partes, enviando cada fragmento a una de las tribus de Israel. Este acto, horrendo y perturbador, era un llamado al pueblo para que reconocieran la gravedad del crimen cometido en Gabaa. En la cultura de la época, enviar partes de un cuerpo era una forma de transmitir un mensaje urgente, una convocatoria para que los líderes de la nación tomaran medidas. El impacto fue inmediato. Cuando los israelitas recibieron los pedazos del cuerpo, quedaron atónitos. Nunca antes habían presenciado algo tan impactante desde la época en que Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. Pero aquí surge una cuestión esencial. ¿El levita realmente buscaba justicia para su concubina o solo deseaba venganza contra los benjamitas? No mostró compasión cuando la encontró caída en la puerta, ni expresó remordimiento por haberla entregado a los agresores. Su actitud revela a un hombre más preocupado por su honor herido
que por el sufrimiento de la mujer que estuvo bajo su cuidado. La indignación del pueblo fue instantánea, pero había un problema. Su revuelta no era solo contra los criminales de Gabaa, sino contra toda la tribu de Benjamín. En lugar de exigir solo el castigo de los culpables, decidieron erradicar a toda la tribu, sin distinguir a los inocentes de los perversos. Este evento marca uno de los momentos más tensos en la historia de Israel. La búsqueda de justicia se transformó en un deseo de aniquilación. En lugar de corregir un error con rectitud, los israelitas estaban a punto de cometer otro acto de violencia desmedida. Esta parte de la historia nos lleva a reflexionar. ¿Cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a una injusticia? ¿Buscamos resolver las cosas con sabiduría o permitimos que la ira nos lleve a decisiones precipitadas? El deseo de justicia es legítimo, pero cuando se guía por la furia puede transformarse en una nueva tragedia. Lo que comenzó como un crimen atroz en una ciudad de Israel culminó en una guerra civil devastadora. Impulsados por la indignación, los israelitas se unieron contra la tribu de Benjamín, exigiendo que los responsables del acto brutal fueran entregados. Sin embargo, en lugar de reconocer la gravedad del crimen, los benjamitas se negaron a cooperar. El resultado fue un conflicto sangriento que casi llevó a la completa extinción de una de las 12 tribus de Israel. La batalla fue implacable. Al principio, los benjamitas resistieron y ganaron, pero la fuerza de las demás tribus fue abrumadora. Al final, solo 600 hombres de la tribu de Benjamín sobrevivieron, refugiándose en cuevas. El resto de su población, incluyendo mujeres y niños, fue aniquilado. Pero entonces surgió un dilema inesperado. Después de la destrucción, los israelitas se dieron cuenta de que, en su sed de justicia, habían cometido un grave error. Habían hecho un juramento precipitado, prometiendo no casar a sus hijas con los sobrevivientes benjamitas. Ahora, la existencia de la tribu estaba amenazada, y el pueblo se dio cuenta de que, al intentar corregir un crimen, habían causado otro desastre. Para solucionar la situación, los israelitas idearon otra solución dudosa. Secuestraron mujeres de otra ciudad y las entregaron como esposas a los sobrevivientes de Benjamín. En lugar de aprender de sus errores, perpetuaron el ciclo de violencia e injusticia. El libro de Jueces cierra esta historia con una frase impactante. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía correcto a sus propios ojos. Este versículo resume el problema central de aquella época. La ausencia de liderazgo y la falta de temor a Dios hicieron que el pueblo tomara decisiones destructivas. ¿Y qué tiene esta historia que ver con nosotros hoy? Muchas veces vemos injusticias y sentimos indignación, pero ¿acaso nuestras reacciones están guiadas por la sabiduría o solo por el deseo de venganza? ¿Acaso nuestras elecciones resuelven los problemas o solo crean nuevas crisis? Lo que está claro es que, sin un principio moral sólido, el ser humano se pierde en su propia arrogancia. La historia de Jueces 19-21 no es solo un relato sombrío del pasado, sino una advertencia sobre las consecuencias de un mundo sin valores, donde cada uno hace lo que le parece correcto, sin considerar las repercusiones. Si esta reflexión tuvo sentido para ti, deja tu comentario, comparte este video e inscríbete en el canal. Sigamos juntos aprendiendo y buscando sabiduría para nuestras decisiones. Dios te bendiga y hasta el próximo video.